El momento que les estamos mostrando tiene que ver con el día a día de muchísimas personas. Estamos en la redacción de VTelevisión, estamos en nuestro puesto de trabajo y emprendemos una desesperada búsqueda porque el programa está a punto de empezar. No se preocupen, no se les ha estropeado el televisor. Esto es lo que ve, o más bien, lo que malamente ve una persona miope cuando no tiene puestas las gafas y lentillas. Esa sensación de que todo lo que nos rodea tiene a lo lejos un aspecto de nebulosa. Está borroso. El alivio llega cuando entramos en plató porque allí es donde nos hemos dejado lo que tanto buscamos. Comprenderán que son, por supuesto, nuestras gafas. De repente, cuando nos las ponemos, la realidad adquiere otra claridad. Este es un experimento para que se hagan una idea de cómo ven esos muchísimos miopes que nos rodean. La miopía es uno de los grandes males que nos llevan a plantearnos cómo sería una vida sin gafas. Es lo que pensaron muchas personas que decidieron operarse con láser y ahora ya no están tan de acuerdo. Pero antes de contarles nuestra próxima historia, vamos a empezar, como siempre, por el principio. Paloma. Sí, las consecuencias de la miopía las conocemos especialmente a aquellos que la padecemos, pero ¿por qué se produce esto? Bueno, se produce por un defecto del ojo. En este gráfico pueden ver algunos de los componentes del ojo humano. Posee una lente llamada cristalino que se ajusta según la distancia, un diafragma que se llama pupila y que es por donde penetra la luz, y un tejido sensible a esa luz que es la retina. La luz penetra en el globo ocular por la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina. Pues bien, en un ojo miope como este, la luz que entra por el ojo se enfoca delante de la retina en lugar de sobre la retina, como debería ocurrir en un ojo normal. Ocurre porque el globo ocular es demasiado largo o también porque la córnea o el cristalino tienen una forma anormal. Esto es lo que produce la visión borrosa. Hay varias técnicas para la corrección de la miopía, pero la que se utiliza más habitualmente es la LASIK o LASIK. Un láser sofisticado modifica la curvatura de la córnea, la lente que tenemos en la superficie del ojo. Produce un cambio en esa lente y así se corrigen las dioptrías. Lo que se hace con ese láser es tallar una lentilla sobre el ojo, cambiar la curvatura de la córnea. Si se hiciese directamente en la parte delantera sería muy doloroso, así que se levanta una lámina de córnea y se talla la siguiente capa para después volver a colocar la lámina. Desde el 2009 se han realizado más de 28 millones de operaciones de este tipo en el mundo. Miopía, hipermetropía o astigmatismo son algunas de las dolencias que se pueden operar con el láser y como les contábamos hace tan solo unos minutos, hay a día de hoy afectados que lo están pasando muy mal porque después de haberse operado con láser han tenido importantes secuelas, tienen a día de hoy. Se lo vamos a preguntar precisamente a la persona que preside el colectivo de afectados, se llama Asociación Española de Afectados por Intervenciones de Cirugía Refractiva, está ahora mismo en un proceso importante de construcción, hoy nos acompaña y es Alejandro López. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tú eres una de esas personas, como muchas, en la que nos incluimos Paloma y yo, que vemos mal, sí, y que un día dijiste, me voy a operar con este negocio y este mega invento que es el láser. Tú tenías miopía, te operaste, ¿y qué sucedió a partir de ahí? Porque te han quedado daños importantes en los ojos. ¿Qué te pasa? Sí, bueno, pues yo tenía miopía, ¿no? Tenía 6,25 dioptrías, usaba gafas y lentes de contacto. El caso es que un día, bueno, se me rompieron las gafas y en vez de comprarme otras, pues decidí ir a una de estas clínicas y me recomendaron, tan publicitadas, claro, en el que el cartel de fuera era olvídate de las gafas para siempre, verás el mundo mejor, cosa que es falsa y que después podemos hablar, en todos los casos además. Y bueno, entré en esta clínica, me lo vendieron muy bien, o sea, simplemente me explicaron con un dibujito que iban a levantarme la córnea y hacerme con un láser, lo que explicasteis aquí, no me explicaron absolutamente nada más. Yo después me dieron un consentimiento informado, eso sí, todo redactado y todos los problemas que podría haber. Sí. No hablaban de porcentajes en el consentimiento informado, ninguna clínica lo hacen porque si no estarían ante un problema porque el cliente solamente que se echaría para atrás, de porcentajes. Ahora hablaremos un poco de lo que os dicen. Y bueno, yo fui a mi casa y vi el consentimiento y evidentemente me eché un poco para atrás. Llamé por teléfono y me negaron los riesgos. Tú tranquilo, que eso no pasa casi nunca, que eres un caso ideal, eres óptimo, eres un ojo perfecto para operar. Bueno, pues a día de hoy, aparte de tengo una serie de problemas que son la visión nocturna, no puedo conducir de noche. Esto me ha acarreado problemas psicológicos bastante importantes, ¿no? Depresión, ansiedad, y también tengo, que es lo peor, es dolor ocular, ojo seco, pero no solo ojo seco, porque esto mucha población normal lo tiene, el 20-30%, sino que los pacientes que estamos operados muchas veces se ve el ojo seco acompañado de dolor neuropático, neuralgia corneal, ¿no? Claro.
Es que he leído en una entrevista que decías que eran como si te clavasen agujas, digo, para que la gente nos entienda del dolor constante que puede ser eso, ¿no? Sí, o sea, el dolor, perdón, puede variar según el momento del día, también según el paciente, pero muchas veces se refiere así, o sea, es decir, como si tuvieses una aguja o varias agujas clavadas en ambos ojos, ¿no? En un ojo puede ser más o menos. Sensación de punzamiento, de presión constante, y esto pues 24 horas al día, ¿no? Claro. Solo se calma un poco cuando duermes y despiertas un poco por la mañana, pero... No sé si me permites, Alejandro, decir que esta tarde, cuando hemos hablado por teléfono, me voy a meter en tu vida, una de las primeras cosas que me dijo Alejandro es, perdona, que estoy en la cama. Era porque te encontrabas mal, ¿no? Sí, justo cuando me llamaste estaba en la cama porque no aguantaba el dolor. Entonces pues decidí meterme en cama para dormir un par de horas y así un poco paliar lo que es el dolor, ¿no? El dolor. Para que sigamos entendiendo tu caso, Alejandro, que es el de muchas personas, ¿cómo te ha afectado en tu vida? Porque tú estabas estudiando, ¿no? Sí, yo, bueno, estaba estudiando psicología, la carrera de psicología. Había retomado los estudios después de haberlos dejado y me había puesto a trabajar, retomé los estudios y bueno, ahora me faltaban 2 asignaturas y el trabajo de fin de carrera. Hasta el momento en que puse un pie en una de estas clínicas, me operó y a partir de ahí pues abandoné la carrera, parte de mi vida social y realmente pues mi vida hoy en día está muy afectada y se reduce prácticamente a estar en casa y ir sobrellevando el dolor y los días que tengo menos dolor pues intentar hacer un poco más de vida normal. Claro, yo entiendo, lo explicabas antes, se firma un consentimiento firmado, pero... Llega un momento en el que tú, entiendo que detectas que te pasa algo que ya no es normal, porque entiendo que hay un periodo de recuperación en el que, bueno, pueden pasar ciertas cosas, pero ¿en qué momento tú dices, esto ya no puede ser normal? Entiendo que vas a la persona que te operó y ¿qué te dice? Sí, o sea, yo ya empecé a los 2 meses cuando seguía viendo mal, ¿no? Decían que aún era normal, a los 4 meses era normal, y yo ya empecé a sospechar, a los 5 meses normal, yo veía que la visión no mejoraba, el dolor apareció a los 8 meses más tarde. Y entonces ya decidí informarme por internet y ya nada, una búsqueda en Google vas a ver que hay un montón de entradas de LASI complicaciones, LASI secuelas y todo tipo de técnicas. LASI, ¿no? Es el láser más usado. Es el más usado porque se considera el más seguro, hay que dejarlo claro, ¿eh? Pero lo utilizan porque se considera el más seguro. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a dudar y ya empecé a plantear las dudas. Y me decían, no, tú tranquilo, no pasará nada, que esto es como te vas a acostumbrar porque hay un proceso que se llama neuroadaptación. Más tarde me di cuenta investigando que lo que llaman neuroadaptación es acostúmbrate, ¿no? No existe tal neuroadaptación, lo que haces es acostumbrarte al final de cómo es. Que muchos aspectos no te puedes, en muchas partes de tu dolencia, claro. No en el tema del dolor es imposible, en el tema visual pues te acostumbras, es lo que te toca. Y después, bueno, después de la segunda fase fue cuando era un caso excepcional yo. Averigué que no era un caso excepcional, así se lo planteé y ahí fue ya cuando me empezaron, digamos, a tratar de manera más reacia y, digamos, a mantener un poco la distancia porque ya sabían que, bueno, más o menos conocía un poco la realidad, que había gran cantidad de afectados. Claro, gran cantidad de afectados, tú ahora eres el presidente de ese colectivo, como decimos, en construcción. Queremos dejar claro que con esta entrevista no intentamos batallar contra el colectivo de los oftalmólogos, solo con aquellos que utilizan malas prácticas y en este caso los afectados lo dicen. Esperamos hablar en unos minutos con la Sociedad Galega de Oftalmología para que nos aclare varios aspectos de esta información, a ver si es posible. Alejandro, dices que hay más afectados. ¿Tú conoces más casos? ¿Casos como el tuyo? ¿Casos más graves? ¿De todo tipo? O sea, hay de todo tipo, sí. O sea, por ejemplo, retomamos lo que decía la asociación hace 4 o 5 meses y hemos contactado pues a lo mejor con más de 100 pacientes afectados, ¿no? Y tenemos un foro con 400 personas. Muchos todavía no se han pronunciado porque además muchas personas tienen miedo a hablar porque les llegan amenazas judiciales de las clínicas por contar su experiencia, lo cual también es un maltrato psicológico. Y sí, muchas personas tienen desde dolor ocular grave, aberraciones visuales nocturnas, que después si queréis hablamos del porcentaje, y también ectasia corneal. Que eso que es como lo peor, es lo peor decir, la peor secuela, ¿no? Sí, el dolor neuropático y la ectasia es lo peor. La ectasia puede acabar, de hecho hace poco una paciente, una afectada, tuvo que hacerse un trasplante de córnea, ¿no? Claro. Y está afectando un porcentaje, se dice, en una revisión de 2015, que pudiera afectar hasta el 2,8% de la gente operada. Hasta el 2,8%. Hasta que algo te afecta a la vista, en realidad, o hasta que tienes muchísimas dioptrías, no sabes cómo se puede ver. Les vamos a mostrar unos ejemplos, por ejemplo, de estas personas afectadas, cómo ven cuando conducen de noche y si les parece les vamos a comentar con Alejandro, porque es uno de los principales secuelas que nos encontramos. Alejandro, este es un vídeo que tenéis colgado en vuestra página web. Esta es la parte en la que conducimos
pues normal, tengamos Sí, sí. gafas o no usemos nada, no tengamos ninguna Exacto. dolencia en la vista. Pero en este transcurso de este vídeo, en ese después, vamos a ver cómo veis, claro. Sí. Es sí. que a mí me sorprende solo el efecto de las luces, de los faros de otros coches en los Starbucks, ojos que se llama, sí. y que tampoco se ve bien la carretera. ¿Eso te pasa a ti? Sí, esto me pasa a mí. Yo por la noche no conduzco y la mayoría de la gente tampoco lo hace y la quien lo hace pues asumiendo una serie de riesgos, ¿no? Y claro, o sea, el deslumbramiento, tienes peor visión nocturna. Y claro, esto estaríamos hablando, la gente que lo está viendo ahora en su casa dirá, bueno, pero esto le pasará a un pequeño porcentaje de gente, ¿no? En la operación tiene un riesgo. Pues no, estamos hablando de que el último estudio que hubo en 2014, financiado por la FDA, y que, bueno, tilde un poco, o sea, se va un poco hacia los favores de la industria quizás, pero aún así nos dice que el 35% de estas personas sufren halos, el 28% de destellos, 16% de deslumbramiento y 6% de visión fantasma. Estamos hablando de un 20-30%. Y otros estudios que señalan que el 20% tiene, por ejemplo, dificultades para conducir de noche. 20 de cada 100 que se operan. Claro, una cosa así como tan cotidiana. Claro. Vamos a ver otro ejemplo que acabas de mencionar, que es precisamente qué es la visión fantasma, porque yo no lo sabía y para mí es como básicamente ver doble, ¿no? Sí, sí, es similar, no es ver doble, pero sí, ahí vemos, por ejemplo, la luna, eso sería un poco de visión fantasma. Esto sí, se ve claramente, ¿no? Parece como que se mueve el objeto, ¿no? El elemento. Sí, ves como si fuese menos nítido y como un reflejo, ¿no? El propio reflejo de ese objeto. Eso también es visión fantasma y también un poco visión borrosa. Y esto le ocurre al 6%, ¿eh? Ese es un estudio, el último estudio en 2014 que hubo, el gran estudio en Estados Unidos. Y hablamos, El 6%. Alejandro, de otro asunto que quiero que me expliques, que son esas tablas de letras que todos hemos visto en nuestro oftalmólogo cuando nos gradúa la vista y que dicen, pues eso, estas tablas que a mí me parece un método muy sencillo, pero por lo visto funciona para saber pues cuánto vemos, sobre todo de Claro. menos, ¿no? Esto digamos que es el primer paso, este es el primer y el segundo paso que estamos viendo, que vemos como las tablas pues ya tendríamos problemas para verlo. Pero lo que pasa es más bien en el tercero que va a aparecer ahora, ¿no? Sí. Es este. Claro, aquí vemos, bueno, esta es la única prueba visual que te hacen antes y después, ¿no? Los cirujanos refractivos y evidentemente pues con una clara intención, que es no dar importancia al resto de la calidad visual, que no solo es la potencia visual, es decir, ver estas letras. Pues bien, tú si ves la línea 8, que es 20-20, verías un 100%. Por ejemplo, Pues en estos ya son extremos. sí, este ya es un poco extremo, pero en las anteriores se podía ver cómo podías ver hasta la última línea, hasta el 20-20, Sí. pero al mismo tiempo estabas viendo dos veces esa línea, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora vemos aquí que esta es la primera tabla, Sí. esto sería una visión perfecta, ¿no? Aquí ves bien, 20-20 sería que ves la última línea, pero aparte tienes una calidad visual, aquí ves 20-20, sí, pero ya Claro. empiezas a ver doble las letras, pero Sí. ellos te van a decir que ves 20-20, que es lo que anuncian. Ah, que aunque lo veas doble, si tú distingues las letras, Tú ves es 20-20, suficiente. ves 100%, aquí también se siguen viendo las letras. Claro, ¿no? claro, Bueno, claro. yo no las veo, pero bueno, creo que en casa se pueden Sí, ver y eso sí, es una sí, sí. visión 20-20 que es en base a lo que se anuncia en las Claro, clínicas. Alejandro, yo entiendo que Visión habéis 20-20. pedido opinión de otros oftalmólogos que no tienen nada que ver, porque hay que decir que las operaciones con láser se hacen muchas bien, por supuesto, y otras mal en las clínicas privadas. ¿Qué os han dicho otros oftalmólogos pues, que están un poco al margen de este negocio del láser? Bueno, pues en privado muchos sí que se manifiestan que se estaba analizando mucho la operación. Por ejemplo, hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, que estés en la consulta, le estés contando tus problemas y te señalen las gafas y te digan ¿por qué crees que nosotros llevamos esto? Es bastante curioso. Pero bueno, sobre todo en esto hace referencia, por ejemplo, a un doctor que es en Estados Unidos, que es Morris Wasley, Sí. que estuvo en el proceso de aprobación de los dispositivos láser en el 97 y fue quien aprobó los dispositivos láser con su equipo, ¿no? Pues hoy en día es uno de los máximos detractores y pide que se paralice totalmente. En Estados Unidos. Sí, porque dice que la industria manipuló los estudios, él mismo, y unos trabajadores de la FDA, que la FDA es quien aprueba estos dispositivos. Por tanto, digamos, los máximos encargados de haberlos aprobado hoy son los máximos detractores. ¿Y por qué? Porque considera que lo que vimos ahora, que a los nocturnos va a ver mal de noche, ver visión fantasma, las empresas, las industrias lo consideran efectos secundarios simplemente. Y no secuela, que y no ahí está secuela. la Y ahí está el importancia. kit de la cuestión. Si fuesen secuelas no se podría haber aprobado esos dispositivos porque no se admitirían más de un 3%, que es lo que denuncia Morris Wasley. Pero ellos lo consideran efectos secundarios y no son efectos secundarios, no son temporales y afectan directamente al objeto de la operación, que es ver bien. Al final es una cadena. Al haber firmado un consentimiento porque tú te consideras bien informado, después te encuentras pues con problemas, tú las consideras secuelas, al haber ese consentimiento otros les consideran efectos secundarios. Alejandro, muy importante, quiero que me cuentes esa experiencia que tuviste en Reino Unido
porque aunque en España no se habla mucho de esto, aunque el colectivo de afectados es grande, en Reino Unido sí, ¿no? En el Parlamento. Sí, estuvimos hace poco, bueno, estuve yo hace el 14 de octubre, hubo una sesión, bueno, un encuentro en el Parlamento británico entre víctimas, periodistas también estaban presentes y diputados, entre ellos destaca John McDonnell, ¿no?, que es el líder de la oposición. Y lo que se está pidiendo, lo que se está iniciando es llevar a cabo una regulación mayor en torno a la cirugía refractiva, tanto en publicidad como en consentimiento informado, que se entreguen hojas de información al paciente estrictas, por ejemplo, con los porcentajes de secuelas que existen y que, por ejemplo, las tengo aquí, que aquí no las entregan. Y también, al fin y al cabo, controlar todo mucho más esto y que haya más inspecciones, porque, por ejemplo, en Reino Unido, una asociación de consumidores que es Which aseguró, tras una investigación, que 1 de cada 3 clínicas no informaban de los riesgos y la otra, 1 de cada 3 otras, pues que informaban más de los riesgos, o sea, que solo 1 de cada 3 informaba bien. ¿Te sorprendió que allí hubiese tanto interés? Yo entiendo que os sentisteis reconocidos, de decir, pues igual en España deberían mirar nuestro caso, ¿no? Sí, o sea, allí están como unos pasos por delante, no solo en Gran Bretaña, que también aparte en el campo mediático, por ejemplo, en Francia, en Envoyé Especial, es un programa famoso de la France 2, y también hicieron un reportaje sobre la cirugía refractiva y los problemas. También la BBC también se dedicó a esto, hizo una cámara oculta en la que quedó al descubierto una de las grandes compañías, como mentían. Y en España sí que está habiendo muy poco impacto mediático y también poca implicación por parte de los organismos reguladores y por parte de las sociedades oftalmológicas, por cierto, también. Claro. Yo no sé, Alejandro, ahora qué necesitáis. En realidad, personas pues que estamos hablando que no pueden tener una vida normal, yo no sé si necesitáis un poco de amparo de la administración. ¿Es una cuestión de justicia? ¿Es una cuestión de llegar a una invalidez ya? Sí, bueno, de hecho tenemos algún caso que sí que tiene la invalidez ya, por problemas de dolor o de problemas de visión. Después, bueno, nuestras reivindicaciones básicamente van en cuanto a una legislación mucho más severa. El primer objetivo es la paralización absoluta hasta que haya un estudio epidemiológico a largo plazo y que determine muy bien lo que está pasando, porque no se sabe, es decir, está siendo impredecible los resultados y se está negando y ocultando. No se dice, por ejemplo, que todos los ojos siempre quedan dañados, siempre, absolutamente. Después del objetivo, sí, a través de la administración, pues en la búsqueda de tratamientos paliativos y un reconocimiento como víctimas a nivel jurídico también, claro. Alejandro, muchas gracias por haber estado hoy en Más que Contar y traernos esta historia que a pesar de que tú representas a un colectivo, también es tan personal para ti. Buenas noches, Alejandro, gracias. Vale. Nosotros repetimos que ha sido imposible establecer una comunicación ahora mismo con la Sociedad Galega de Oftalmología. Nos quedan pendientes y retomaremos este tema para hablar, por supuesto, con la parte oftalmológica. Repetir que esta es una carga, no es una carga contra este sector, pero sí contra una parte del sector que lo está haciendo mal. Así nos despedimos por hoy. A las 10 empieza Vía V. Mañana Más que Contar a las 8:30. Buenas noches.